la falsa creencia que te está impidiendo cambiar. Bienvenida a mi podcast. Ya sé que hay muchas creencias que hoy te están impidiendo cambiar, pero hoy vamos a hablar de una que sí, que tiene que ver con el cambio profesional, pero tiene que ver también con otro tipo de cambios que quieres hacer en tu vida. No doy más rodeos, voy directa al grano. Tú quieres hacer un cambio, pero también te da miedo. Y es que crees que si no te mueves, si te quedas donde estás, tú vas a estar segura. Segura para siempre. Tú quieres hacer un cambio, quieres hacer algo que tenga que ver contigo, que aporte, que te importe a ti. Pero ¿qué ocurre? Que hoy todavía no te está quemando, todavía no tienes esa sensación, porque igual no has tenido las suficientes crisis. Alguna vez se tiene un número determinado de crisis, pero bueno, da igual. El sitio no está del todo mal y tú crees que puedes seguir, que no es tu máximo, pero que puedes aguantar. Y esto de aguantar ya en sí mismo es una señal de alarma, realmente tienes que aguantar. Pero bueno, lo cierto es que si tú no te mueves, en primer lugar, nadie te va a garantizar que tú vas a seguir ahí donde estás de la misma manera en la que estás. Por ejemplo, yo en 2007 trabajé en banca. En banca, en España, era completamente diferente al panorama que tienes hoy. Había más de 100, igual 200 entidades. Cuando yo dejé el sector de consultoría y bancos, estamos hablando de 14. Hoy hay mucho menos entidades. Han echado a muchísima gente. Ha habido ERE tras ERE. Después del año 2007 vino una crisis enorme. Bancos que cerraron, fusiones. Y a mí lo que me decían en el año 2007 era que a mí nadie me iba a echar. Que para que me echaran yo tenía que golpear o escupirle a mi jefe. Mentira cochina. Bueno, ellos no lo tenían que saber en el año 2007. Pero lo cierto es que hoy en día tampoco nadie te va a garantizar que todo va a seguir como está. Lo segundo es que no solamente no vas a estar donde estás, probablemente vas a ir a peor. Porque estamos hablando de puedo aguantar. ¿Qué tan mal hay que estar? Del 1 al 10, ¿cuál es la escala de cómo estás hoy? ¿Y cuándo vas a saber que ha llegado el momento? Igual hoy estás en un 4, podrías seguir. ¿Vas a esperar hasta el 10? ¿O vas a saber que el 8 es el momento en el que tienes que esperar a cambiar? Esto no se tiene que convertir en una urgencia a menos que tú elijas que lo sea. Y eso es una decisión que estás tomando tú motivada por tu miedo a moverte. Y en tercer lugar es que lo que vas a hacer es dar vueltas en círculos como hace la mayoría. No te sientas mal si ya has empezado a dar vueltas y no tienes claro qué podrías hacer. Esto es lo típico y la mayoría de mis clientes han pasado por ahí. No sé qué hacer, no me atrevo a moverme, entonces ¿qué hago? Pues hago cursitos, libritos, autoconocimiento, tururú, listas, otra vez, pero yo sigo igual en el mismo sitio haciendo lo mismo, sin impactar a nadie, sin ayudar y con 1000 nubes en la cabeza, sin claridad y desde luego lo peor de todo es que sin hacer lo que realmente te llena. Y que aquí también está el medio del asunto. No sabes qué te llena. ¿Y por qué no sabes? Pues precisamente por todo lo anterior. Pensar que vas a estar más segura sin moverte hace que te quedes donde estás. Porque incluso te hace pensar que si das un pequeño movimiento y ya sabes qué hacer, es cambio seguro. Y hay mucha gente que se monta la película de que entonces ya, si sabe qué quiere hacer, va a tener que dejarlo todo, de la noche a la mañana. Por un lado, eso de saber qué hacer, que algún día sabrás qué hacer y que algún día vas a dejar tu trabajo, te reconforta. Pero por otro lado, te hace entrar en ese bucle de pensamientos miedosos. ¿Y si me muevo? ¿Y si me arruino? ¿Y si me quedo sin comer? Etcétera. Esta es la mezcla perfecta para la parálisis por análisis. ¿Y qué ocurre? Que al final se quejan de que no ven qué podrían hacer, pero en el fondo se han estado boicoteando para no averiguarlo, por miedo.
No ven posibilidades porque todo lo que ven es arriesgado, complicado, difícil, no tienen dinero, no sabrían cómo, no tienen tiempo. Si solamente saben hacer una cosa, ¿cómo podrían hacer otra que no tenga nada que ver? Tú imagina la persona que se está contando estas historias. Evidentemente, esta persona que se cuenta estas películas no es la persona capaz de ver posibilidades. Sin saber qué podrían hacer, la gente se carga muchas posibilidades de tajo. Por ejemplo, Roxana, es que esto de emprender no me va. Yo no te estoy diciendo que a fuerza sea tu solución. Pero al decir emprender no me va, te está cerrando muchísimas posibilidades, muchísimas puertas. Cuéntame, ¿realmente por qué crees que no va contigo? ¿Cómo sabes que eso es así? ¿No será más bien producto de las 1000 historias que te has contado sobre ti, sobre tus capacidades, tu ansia de control sobre las circunstancias y tu aversión a la incertidumbre? Otra historia típica es la de Roxana, es que es muy difícil, va a ser muy difícil para mí. ¿Qué quiere decir difícil? ¿Qué estás pensando cuando dices es difícil, es complicado, complejo, lo que quieras? ¿Que va a llevar tiempo? ¿Que requiere inversión? ¿Que requiere formación? Es distinto a que sea difícil. Que lleve tiempo, que sea un proceso, no quiere decir que, por lo tanto, sea una cosa complicada. La palabra difícil, complicado, imposible, todo eso, te está poniendo o está generando en ti una emocionalidad negativa, desempoderante. Desde luego es muy difícil me va a llevar tiempo. Me va a llevar tiempo, es un proceso, necesito aprender o requiere aprendizaje, es una creencia o es una historia mucho más útil. Pero no. ¿Por qué no? Porque la gente no suele ir con esas historias. Necesita un proceso también y necesita a veces sentir que ya no puede más para empezar a cambiar. Y ya te digo yo que no se necesita llegar a estar mal. No se necesita que pases por crisis de ansiedad. Pero en el Inter te estás contando un montón de historias protectoras. Porque si es difícil, pues mejor igual ni lo intento, igual ni me molesto, mejor me quedo más tiempo donde estoy. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que el cuerpo aguante o hasta que te jubiles. Tú eliges. Si tú estás en este podcast es porque a ti lo del cambio te mueve, porque te has planteado más de una vez hacer algo distinto. Llevo cerca de 100 episodios y probablemente los hayas escuchado todos y no acabas de estar del todo convencida y no acabas de dar el paso. Bueno, no pasa nada, pero si estás aquí es que lo del cambio te resuena. Así que tú, por favor piensa, ¿qué imagen y qué emoción te viene cuando te imaginas haciendo lo mismo, estando en tu trabajo hasta los 67 y 70? ¡Ay! ¿A qué no mola? ¿No, verdad? ¿No es más complicado pensar que puedes aguantar hasta entonces? Y esto estoy haciendo una suposición enorme de que vas a estar haciendo lo mismo en el mismo lugar y de la misma manera, que como ya te he contado, es poco probable. Pero claro, cuando la gente le dices cambio profesional, se monta una historia digna de Oscar al mejor guión de drama. Porque en su cabeza no hay un horizonte temporal para planificar, se están imaginando dejar su trabajo mañana, emprendiendo en algo que no saben hacer, pasado mañana, y en una semana ya han fracasado y se quedan sin comida para darle a sus hijos. Y esto obviamente no es así. Nadie dice que esto tenga que ser así. Esto solamente es tu película. Son tú y las historias que te cuentas. Y estas historias que te cuentas tienen respaldo en las creencias que has ido comprando a lo largo de tu vida. Y estas historias te protegen, te hacen sentirte segura. Realmente el origen de tus creencias limitantes viene de ahí. Viene de algo que creíste en algún momento que te protegió, que te fue útil y las has mantenido ahí. Porque crees que te va a seguir protegiendo, porque crees que eso es lo más seguro. Y es mentira. Mira, a tu cerebro le da igual que lo que estés buscando sea realización profesional. No.
Él quiere que tú te quedes donde estás. Todo en tu vida es un hábito y tú tienes el hábito de estar donde estás y hacer lo que haces siempre. Cualquier cambio tienes a tu cerebro yendo a lo que considera seguro y estable. Por eso luego dices, es que me boicoteo, es que quiero hacer un cambio de hábitos, quiero ir al gimnasio, quiero tal, pero siempre acabo haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque tienes el hábito de hacer siempre lo mismo, que puede ser quedarte dormida o no ir al gimnasio, no hacer ejercicio. Ese es tu hábito. Y al cerebro le cuesta cambiar, porque para él lo seguro es el no cambio. Lo seguro es hacer lo que conoce, lo que sabe cuál es aparentemente el resultado, la certidumbre. Y te parecerá una chorrada lo del gimnasio. Pero para el cerebro no es una chorrada, es un cambio. Y cualquier cambio, cualquier salida de guión es una amenaza. Y no quiere que tú te sientas amenazada. Y vamos a ver lo que ya te he dicho, realmente segura no estás. Ese afán de certidumbre, de control, es una ilusión completa y absoluta. Nadie tiene una bola de cristal para saber qué va a pasar mañana. No tienes una bola de cristal para saber que si te quedas donde estás y cómo estás, vas a seguir de la misma manera. Que tú no te muevas no quiere decir que todo va a seguir igual. Tú te quedas donde estás porque hoy sientes que no estás lo suficientemente mal. Incluso igual estás relativamente bien. Tú quieres hacer otra cosa, sabes que donde estás no es donde quieres estar, pero te da seguridad. Y te sientes en la necesidad de alargarlo. Y de verdad, créeme, no hace falta que llegues a odiarlo. No hace falta que llegue el momento en el que, bien, tengas que cambiar porque las cosas han cambiado a pesar de que tú no te has movido. O que igual no han cambiado tanto, pero que tú llegues al extremo de empezar a odiar. Y empezar a sentir esa ansiedad de cambio, de desalineación, porque lo que estás viviendo tú hoy es una desalineación con tus valores, con lo que quieres, con lo que es importante en la vida. Y esto, ¿cuánto tiempo más es sostenible para ti? Y mira, el cerebro va a querer que tú sigas donde estás y te va a contar muchísimas historias. La principal, la que más gente se cuenta, es la de es difícil y yo no veo posibilidades. O si veo cambio profesional, digo emprendimiento y yo no quiero emprendimiento porque eso no va conmigo. O veo emprendimiento, veo cambio, veo marca personal y pienso, voy a tener que salir en Instagram y me da miedo exponerme. Y entonces ya, por ese miedo a salir en Instagram, te cargas cualquier posibilidad de cambio. Igual te está sonando absurdo o ridículo, pero créeme que estas son historias que he escuchado más de una vez. Te voy a contar una cosa. La semana pasada, al menos 4 veces conté esta historia. Tuve una clienta que estaba estudiando coaching y estaba haciendo un cambio profesional. Y estaba en plena formación, todavía no era coach, todavía no sabía a quién se iba a enfocar ni cómo lo quería hacer, pero directamente un día entró en pánico porque no iba a tener tiempo, porque todo le iba a salir mal, porque claro, ella estaba haciendo este cambio, no solamente por esto, pero una de las motivaciones que tenía era poder estar con sus hijos. Claro, pero si ella trabaja con clientes, los clientes iban a trabajar por la mañana, iban a tener las tardes libres, ella solamente iba a tener que trabajar con los clientes por la tarde, iba a seguir sin ver a sus hijos. Una película enorme, como ya te he dicho. No sabía ni con qué tipo de clientes iba a trabajar, vamos, no había terminado ni la primera parte de la formación. ¿Qué diablos hacía montándose esa película? Miedo. Necesidad de volver a lo que ella sentía como seguro. Y esto puede ser consciente, pero probablemente este autosabotaje del que tanto hablamos sea inconsciente. Mucha gente me dice, es que yo tengo el objetivo súper claro, pero por alguna razón u otra siempre acabo saboteándome. Y este sabotaje casi siempre es inconsciente, es tu cerebro contándote historias para que tú no cambies, para que sigas haciendo lo mismo que has hecho siempre, que para él
es lo conocido, donde no hay amenaza. No le importa si eres feliz o no, solamente quiere tu seguridad. Y esto estaba bien cuando vivíamos en la época de las cavernas y salirte del camino marcado implicaba que te comieran dientes de sable. Hoy ya no hay dientes de sable. Hoy ya no hay un camino peligroso a menos que te vayas a meter a la selva. Pero como no estamos hablando de eso, estarás de acuerdo conmigo que hoy eso no tiene sentido. Mira, para hacer un cambio, para alcanzar un objetivo, no solamente vale con un plan de acción y supuestamente hacerlo, porque si tú te cuentas estas historias de sabotaje, aunque tú no creas que son sabotaje, si no estás alcanzándolo porque tienes miedo, porque te pones y no lo consigues, es porque hoy todavía no eres esa persona que alcanza ese objetivo. La gente suele pensar que cuando consiga un objetivo, entonces se va a convertir en la persona que lo alcanza. Y esto es al revés. Tú primero te conviertes en la persona que lo alcanza y observas y te comportas como esa persona con sus hábitos, con sus historias, con su identidad. Y entonces, por consecuencia, vas a alcanzar ese objetivo. Y a esto me refiero cuando hablo de ser reinventable o no ser reinventable. Voy a estar hablando de esto. Haré un taller sobre cómo ser esa persona que ve posibilidades y se reinventa. Si quieres más información, mándame un mensaje a contacto@roxana-marroquin.com. Te adelanto un poco. ¿Cómo es esa persona que consigue cambiar? Te voy a hablar de los mínimos. Esa persona es responsable, no es víctima de las circunstancias ni de nadie, es comprometida e íntegra con su palabra. Aprende. No existe la interpretación de fracaso en su mapa. Cree en el cambio, es valiente. Trabaja en su autoestima y menos en su ego. Está dispuesta a aprender, pero sobre todo a desaprender. La persona reinventable sabe que cambiar es un proceso que no sucede de la noche a la mañana, que va por pasos y que ella establece el marco temporal de su proceso, de su plan. Sabe que antes de ponerse a indagar en lo que se le da bien, está abierta a todas las posibilidades. ¿Por qué? Porque está comprometida con ella misma y con impactar en su entorno. No porque lo que haga esté mal, no, sino porque no es lo que ella quiere y ella va a por lo que quiere. Entienda que sus historias sobre es difícil, es complicado, son solo historias que la protegieron en un momento y que puede elegir desecharlas o aferrarse a ellas. ¿Tú qué quieres? ¿Quieres convertirte en una persona reinventable? Mándame un mensaje. contacto@roxana-marroquin.com o en Instagram @roxana-marroquin coach.